Bienvenidos a una nueva entrega de entrevistas a intelectuales del entorno conservador español que realizamos para New Direction y Revista Centinela. Hoy tenemos el lujo de contar con Hughes, cronista y columnista ya señero del diario ABC y, según dice de sí mismo, de formación no periodística y vocación tardía. Acaba de publicar, si no me equivoco, su primer libro, que se titula Dicho esto, en la editorial Monóculo, y en él recopila una serie de textos, tanto columnas como entradas en su blog, Columnas sin fuste, y varios de sus textos, muchos, creemos que han sido decisivos, si no excepcionales, en el sentido de que el autor, Hughes, ha sabido captar y, no menos importante, contar con gran ingenio muchos de los rasgos que definen a esta época que vivimos, que es una época, creemos, rarísima. Muchas gracias, Hughes, por estar con nosotros hoy para charlar. Gracias por robarnos tu tiempo en estos días previos de Navidades. No sé si estás de acuerdo con esta última afirmación, que es que Nada, vivimos una época muy rara, pero en el caso de que sea así, o también en el caso contrario, ¿qué rasgo de nuestra época es el que más le fascina de todos los que la caracterizan? eh, pues Marisa, muchas gracias por la generosa introducción y por invitarme. Bueno, lo de intelectual y figura señorial me queda un poco grande, pero bueno, vamos a intentar torear al toro. Pues no lo sé, yo creo que, no sé, respecto a otras épocas, lo que me parece a mí es que la época actual presenta muchas veces la contrariedad de unir la fascinación de lo modernísimo, de lo tecnológico. Estamos en una revolución tecnológica que yo no sé a cuál es, en cuál estamos, la cuarta o la quinta. Y a la vez, el habernos dado cuenta cada vez más personas de que necesitamos también mirar un poco atrás. Esa tensión entre la fascinación y el horror a la vez por la modernidad, ¿no? Siempre de los antimodernos, pues creo que se da ahora mismo de un modo muy marcado. ¿Por qué cree a qué obedece, a qué se debe esa fascinación por la tradición o por la antimodernidad, sistemas o las ideas iliberales, que son tema recurrente, creo, en sus columnas? Eh, bueno, yo creo que en general, del haber percibido la necesidad de un suelo, de unas instituciones y de sentir cómo la técnica desbocada y cómo todo aquello que genera el progreso técnico, el progreso económico, etcétera, pues desfigura nuestra sociedad, desfigura nuestra propia vida. Nos hace a veces tener la sensación de una pérdida de sentido. Yo creo que eso lo percibo en los jóvenes ahora, en cualquiera, ¿no? Y lo que era ¿cómo decirlo? Lo que era una postura sumamente intelectual, ¿no? La del intelectual que dialoga críticamente con su época, yo creo que ahora se ha extendido hasta casi un fenómeno pop y cultural en los jóvenes, ¿no? Que se expresa pues, a través de memes, ¿no? ¿Es solamente rebeldía o obedece a algo más profundo? ¿Realmente estamos viviendo un cambio de época o es pues una manifestación más de la rebeldía juventud, de joven o adolescente? No, no, yo creo que hay un elemento rebelde, por ejemplo, creo, en España o en Estados Unidos, por ejemplo, que es esto de la ley del péndulo, ¿no? Cuando todos los mensajes son, por ejemplo, institucionalmente antifranquistas, pues puede ser que un chaval con 15 años que quiera tocar un poco las narices, pues de repente se descuelga hablando de Franco. Eso es una rebeldía, pero yo creo que hay también una cierta sensación de pérdida de pie, de vacío. Yo lo veo en mi generación, yo soy generación, siempre lo cuento, que
Oye, perdón, Paco, que no sé qué ha pasado. Nada, no te preocupes. Vale, esto sigue grabando, o sea que perdona. Es- Nada, bueno, pero tú me escuchas bien. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Vale. Parece que Per- nos estamos llamando en una llamada transoceánica de las de antes. Bueno, que sí, yo creo que parte rebeldía, pero otra parte no. Yo creo que estamos viviendo pues en una misma generación cambios enormes. Desde una tontería, tú has escuchado música, tú eres mucho más joven, en cassette, en vinilo, en CD, en soporte digital, y nuestra vida es igual. Es decir, los cambios en la institución familiar, en las formas, en el mercado sexual, en el mercado de trabajo, los enormes cambios asociados a la globalización, la deslocalización. Yo creo que son muchos cambios muy rápidos sufridos en un par de generaciones. Y yo creo que es normal que la gente se pregunte hacia dónde vamos, qué tendríamos que recuperar o conservar, que esa es otra parte del diálogo, ¿no? ¿Qué habría que conservar y qué no merece ser conservado, sino simplemente qué nos obligaría a reaccionar, a recuperar? Claro, en todo esto, solamente, aunque solo fuera en ese proceso de pensar qué es lo que merece la pena conservar o contra qué merece la pena reaccionar, nos encontramos con un impedimento pues cada vez más fuerte, ¿no? En España lo acabamos de ver, vamos, tal día como hoy, pero o sea, me refiero a la acumulación cada vez mayor de poder por parte de las instituciones o las élites y ensanchan cada vez más esa división entre, bueno, que a lo mejor ya roza el tópico, pero entre las élites y pues el pueblo, ¿no? O la gente de a pie, como lo queramos llamar. Entonces, claro, se puede avanzar o se va a quedar simplemente en una pose, en una contestación, pues que no superará el meme o los artículos o las entrevistas que se puedan hacer, o realmente en algún momento se podrá dar ese cambio. Bueno, yo creo que es muy fácil que esto se quede que cualquiera de estas, que dentro de esta especie de disconformidad con la actualidad, con lo actual, pues hay enormes situaciones y se puede graduar mucho en la posición de cada uno, ¿no? Pero es fácil quedarte en el meme, es fácil quedarte en la complacencia estética, en el sentido de casi dandy, de apartarse un poco de lo corriente, es ir un poco siempre ya por sistema contrapié. Pero yo creo que en general es necesario tomar partido político, estético, periodístico, cultural y creo que lo que comentas es lo fundamental. Yo creo que hay situaciones, probablemente las personas deban eh, hacer algún tipo de dar algo a un sentido prioritario a algunas cosas. Yo creo que lo fundamental es ese alejamiento del poder y a la vez esa concentración del poder y ese poder cada vez más dotado de herramientas Mm, tecnológicas. mm, Nosotros estamos viendo ahora, es decir, hay un poder ya está en Bruselas. ¿Cómo llegas a Bruselas? ¿Quién está en Bruselas? Sí, está lejísimos. ¿A mm, quién elegimos para Bruselas? Entonces, el poder se ha alejado, se ha concentrado, se ha ampliado y se ha tecnificado mucho más. mm, Entonces, yo creo que eso es lo urgente. mm. Claro, lo que pasa es que algunos otros poderes, poderes espirituales, por ejemplo, pues como era la Iglesia, hasta hace no tanto, hasta prácticamente hasta el concilio, pues se podía ejercer eh, cierta suerte de contrapoder, ¿no? Contra los estados. Lo que pasa es que, claro, el primero que le tiene, no, vamos, no quiero ser aquí demasiado dura, pero que se hace, y no decir la palabra manía, pero a lo mejor cierta prevención, incluso animadversión contra la tradición, pues se aprecia en el propio Vaticano, ¿no? En la última entrevista que concedió el Papa Francisco, pues no era precisamente amable con los católicos tradicionalistas. Tampoco distinguía mucho entre tradicionalistas o sedevacantistas, o bueno, era más bien se podría decir que su opinión sobre ellos era pues más cercana a una opinión negativa que a una positiva o neutral. Entonces, claro, ¿qué pasa exactamente con la tradición? Que hasta el mismo Papa la desprecia, ¿no? Y que bueno, la desprecia o no la ve precisamente con buenos ojos. Que claro, mina ese contrapoder que tenía antes pues el Estado, los imperios que hubiera. ¿La tradición realmente se ha estancado o qué problema hay con ella para que genere tanto rechazo?
Bueno, yo, los temas de la Iglesia no sé, precisamente un experto, pero siempre las justificaciones siempre creo que van por el lado de la unidad, ¿no? Es decir, de garantizar una unidad dentro de la Iglesia. Hombre, lo que parece desde fuera, porque yo no formo parte de la Iglesia de manera activa, ni conozco los entresijos, pero sí que es esto que dice don Dalmacio, ¿no? De cómo la Iglesia ha renunciado a su posición de contrapoder frente al poder terrenal, ¿no? Y cómo digamos que se ha puesto en la corriente de los tiempos y es una especie de voz de Pepito Grillo entre los estados, casi como una gigantesca ONG. Evidentemente hay cuestiones espirituales de las que no voy a entrar, pero esa sensación da, ¿no? De que no hay una posición de contrapoder de la Iglesia, que es quien debería hacerlo en mayor grado y quien pueda hacerlo. Entonces, si ya hay un problema para que la Iglesia realice esa labor, pues yo a partir de ahí no sé muy bien quién puede tomar un relevo, la verdad. Bueno, me llamó la atención en su libro una perspectiva distinta, diferente del feminismo y de ideología de género que a la que estamos acostumbrados, o bueno, al menos yo, a escuchar. Y me pareció que pretendía partir de una posición muy realista, como diciendo, bueno, las ideas feministas de ideología de género pues ya han ganado, por así decirlo, ya están instaladas en el imaginario común de las personas. Entonces, ¿cómo se puede construir a partir de esto, de esta situación en la que estamos? Y bueno, la nueva perspectiva que creía que nos quería contar era que hombre y mujer acabamos más unidos de lo que parece con estas nuevas ideas que hemos asumido feministas. No sé si van por ahí los tiros o si nos lo puede explicar un poco. Pues yo no me acuerdo. Yo recuerdo haber escrito algo que creo que está introducido en el libro, a raíz de un libro que era de Finkielkraut, y cómo a veces interpretaba el feminismo como también como una reacción de mera debilidad ante la situación actual, ¿no? Es decir, que nos afectaba igual a hombres y a mujeres, ¿no? Pero eso acaba desembocando en una necesidad de libertad al final sobre los estereotipos, sobre las propias ideas de género, ¿no? O sea, al final la ideología de género acaba siendo una cárcel para la mujer, una cárcel referencial, una cárcel política para la mujer. En el delirio de todo esto hemos llegado ahora con las cuestiones trans y queer y demás a una indefinición de la mujer y a una apropiación de la mujer por el propio hombre, ¿no? Entonces, no, yo lo que pensaba de un modo mucho más superficial era que hombre, hay un feminismo que es muy divertido como crítica de la sociedad y supongo necesario, y hay una realidad también. Cuando una oficina o un periódico o un banco no había mujeres y de repente la mitad de la plantilla o más de la mitad son mujeres, necesariamente va a haber cambios de sensibilidad, de mirada. Claro, esos cambios tampoco es que tengan que ser un vuelco antropológico, ¿no? Pero sí, yo creo, desde luego creo hombre, hay que aceptar el feminismo como un punto de vista ya hegemónico, y eso es así. Pero claro, dentro del feminismo intentar matizar. Estaba esa especie de campamento base que era el feminismo liberal, ¿no? De decir, bueno, nos hemos quedado en una igualdad formal ante la ley. Hay situaciones que hay que matizar, como por ejemplo la problemática de la mujer en el trabajo, eh, para favorecer la maternidad. Pero claro, ¿cómo quedarse ahí? Porque luego llega la realidad de la izquierda actual, es decir, que la igualdad no ha de ser una igualdad formal, sino efectiva. Y eso ya pues abre el campo a infinitas operaciones políticas, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué le pasa? O sea, hay un término que creo que es suyo, que a mí me hace mucha gracia cuando habla sobre ellos, que son los liberalios, ¿no? Entonces, Ya. o sea, ¿qué les pasa a los liberarios y por qué le tienen tal terror al populismo, como ellos decía, no sé si decía Luis Garicano, al populismo barrio bajero?
O sea, ¿por qué le tienen ese terror al populismo? ¿O para ellos es una blasfemia tremenda decir que a uno le gusta Donald Trump o que Vox se le queda corto, ¿no? Que creo que también lo dijo usted hace poco en alguna de sus columnas. ¿Por qué para ellos es, bueno, como, no sé, eh, una blasfemia laica horrorosa e imperdonable? Pues yo creo que precisamente por eso, porque es barrio bajero, porque el barrio bajero les les parece inadecuado. Yo hoy leía parte de un artículo de un periodista que se obstinaba en considerar a Pedro Sánchez un populista, ¿no? De manera que populista es la manera que ellos tienen de... es como la papelera reciclaje de su escritorio, ¿no? Pero su escritorio es socioliberal y la evolución de la socialdemocracia. Entonces, ellos todo lo que no les gusta lo meten ahí y le llaman populismo. El de izquierdas, el de derechas, el medio pensionista. Sánchez es populista, pero ¿por qué no se paran a considerar que Sánchez es un gobernante de lo socioliberal imperante, en línea absoluta con Macron, por ejemplo, y con las instituciones de Bruselas? Mm. Eso sería más incómodo, probablemente, exigiría una cierta autocrítica y una crítica a un estado de cosas. Entonces, prefieren utilizar la expresión populismo, que es parecida al operativo y el instrumental e igual de inútil que decir facha, ¿no? Finalmente es como una especie de referencia, como si te pusieran el muñequito de inocente en la espalda, ¿no? Y dijera, bueno, nada, circula que estás inhabilitado para el debate público. Pero sobre todo lo que les molesta es que es barrio bajo, yo creo. Eso realmente, ahí cantaba la gallina el señor Garicano. Claro, que a lo mejor habría sido mejor preguntar primero, o sea, qué es un liberalio y qué es, si se distingue de la derechita del OITE, que esto es un término que acuñó Pedro Herrero a Parachiqui, o una supuesta izquierda culta, lectora del país, creyente en el PSOE, en el PSOE bueno. O sea, ¿se pueden confundir estos tres personajes? ¿Son lo mismo o tiene cada uno su propia identidad? Bueno, yo creo que, a ver, como categorías así para jocosas, para entendernos, yo creo que pueden estar cerca. Yo lo de liberalio fue una manera a ver, yo también soportar la luz de propaganda que vivíamos sobre todo en los últimos años. Por un lado, liberal se decía últimamente en España al que era de derechas y no quería serlo. Es decir, que era de derechas y no quería asumir enteramente los costes de serlo ni las obligaciones eh, asociadas. Entonces, bueno, yo soy liberal. Pero aunque fuera un liberal estatista, ¿no? Era una manera fácil de salir, de escabullirse. Soy como de derechas, pero moderno. Soy de derechas, pero me puedo entender. Bueno, eso tenía un pase, ¿no? Pero hemos vivido en los últimos tiempos una operación muy grande de camuflaje del centro en España, entendido como liberalismo, ¿no? La etiqueta liberal. Pero era un liberalismo, claro, que lo que pretendía era asociarse a todo lo bueno de esa palabra tan inmensa y situarse en una posición de virtud absoluta, ¿no? Y bueno, yo creo que el abuso de ese tipo de etiquetas pues me llevó a mí a hablar de liberalios, porque el liberalio recogía también, como las fiestas liberalias de la antigüedad, el elemento hedonista de lo liberal bacanal, ¿no? Que es un poco también lo que está asociado, yo creo, a todas estas cosas, que es el vivir bien e incluso si podemos vivir mejor, ¿no? El buen comer, el mejor beber y a veces el llevárselo crudo. Entonces, bueno, la palabra liberal yo creo que recogía bastante de estas cosas y, bueno, pues nos ha permitido reírnos un poquito de esto. Mm. ¿Y cree que es posible que alguna vez abandonemos la adoración de los ídolos liberales? Usted dice en algún artículo muy bueno aquí, bastante gracioso, el phallus status y el phallus consensus. Pues, pues claro, es que con los liberales adoraban las figuras fálicas, ¿no? Totémicas. No te veo muy bien, Marisa, entonces creo que el no verte bien, que falla esto, subraya mi sensación de ausencia o de distancia, pero bueno, yo voy a seguir hablando. Sí, sí, sí. Sí, claro, ellos Sigue, adoran, sigue. ellos realmente sí, las bacanales liberales adoran realmente a Phallus Status y a Phallus Consensus, ¿no? Que son los dos elementos, es decir, el Estado como elemento del que integra los partidos y que se desarrolla prácticamente toda la vida española, muy curioso para un liberal,
y luego digamos que su mecanismo de funcionamiento interno, que es el consenso, ¿no? Y entonces pues son las grandes palabras que nuestros queridos liberales sobrevenidos pues adoran. ¿Cree que la crisis del COVID, los estados de alarma en España, cómo se gestionó, ha marcado un antes y un después? O sea, ¿cree que es un acontecimiento histórico que realmente de notable calado, que ha cambiado con este acontecimiento? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, bueno, yo carezco de la capacidad de vislumbrar o de calibrar, mejor dicho, la importancia que va a tener esto, pero hay cosas que no se nos escapaba a ninguno, ¿no? Es decir, por un lado, creo que esto impactó enormemente la cuestión de los sesgos, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención al principio cómo se penalizó de algún modo la prudencia y cómo teníamos una forma de nosotros de protección que era recelar de lo que viene de fuera, ¿no? Este recelo, que no estaba nada bien visto, en un momento dado nos podía haber protegido, ¿no? De cuando hubo que cerrar fronteras de manera inmediata, pero parecía que era lo último que se podía hacer. Luego, por ejemplo, pues creo que nos ha puesto sobre la mesa y ante nuestros ojos la importancia de la biopolítica, de lo biopolítico, ¿no? De hasta qué punto los estados actualmente se preocupan de la salud pública y de la salud de todos nosotros, pero cómo esto también puede fallar en cualquier momento y cómo sirve de excusa para realizar todo tipo de operaciones de control del ciudadano. Y creo que eso hemos visto claramente la cosa. Hemos visto también claramente cómo el estado de bienestar fallaba y cómo el sistema de salud pues, se podía venir abajo en cualquier momento. Se nos ha puesto de manifiesto en España claramente el gran carajal autonómico y cómo esto desembocó en estas conferencias de presidentes autonómicos. Y finalmente la abusiva discrecionalidad del poder, que en España se manifestó con los estados de alarma, estos de excepción, que eran una excepción sin las garantías debidas que no se tomaban. Se cerró el Parlamento, bueno, el Constitucional, tarde mal y de cualquier forma, pues lo vino a refrendar esto, pero realmente, más que a refrendar, a subrayar. Y pues, bueno, yo creo que todas estas cosas, más la sensación del miedo, una especie de miedo, una sensación que no olvidaremos, de miedo real, y cómo ese miedo que era real a veces dejó de ser real, ¿no? Y cómo fue también un miedo inducido, alimentado, prolongado. Yo creo que son demasiadas sensaciones en un par de años y que tardaremos en olvidarlas y que nos ayudarán mucho a ver la realidad de otra forma. Cambiando un poco de tercio ya para ir terminando, porque nos queda poco tiempo. Recuerdo una de las columnas o entrada del blog, no sé qué era exactamente, pero está recogida en el libro, dicho esto de la editorial Monóculo, que se titula El chino facha, este capítulo. Entonces, voy a leer si le parece un párrafo. El chino facha es completamente iliberal, se permite un flequillo como el de Bestringe joven y levanta el brazo sin miramientos y así marca el camino a los demás franquistas. Tienen que ser sonrientes, inofensivos y hablar como si les hubiera dado una apoplejía. Es la única manera de poder decir viva Franco cuando ni siquiera la familia de Franco puede decir viva Franco. Más allá de Franco y de que el chino facha este es un chino que tiene un bar en Madrid, en el sur de Madrid, decorado con simbología franquista y tal, pero al margen de la anécdota, esa actitud de hablar como si hubiera dado una apoplejía, ¿cree que ves efectivamente el camino que deben seguir pues, los conservadores o las personas que piensan que el estado de las cosas de ahora pues, no es el que les gusta y que algo hay que hacer? No, yo creo que enseña el camino. O sea, el chino facha, realmente no recordaba ese párrafo. El chino facha realmente era cuando se hace la exhumación, era el único que pudo manifestarse y es la única persona en España que puede manifestar su querencia franquista sin que le pase nada. Entonces yo creo que, bueno, pues abría el camino y creo que es la forma de, a quien quiera tomar posiciones un poco insurgentes y tal, es
pues bueno, nos está diciendo cómo, ¿no? Tenemos que adoptar una forma minoritaria, exótica, que no resulte muy amenazante y que resulte incluso simpática, y ofensiva, ¿no? Yo creo que, bueno, creo que no pasa de ahí. A mí me resultó una figura muy simpática esos días por eso, por lo extraordinario. Era como un torero japonés y cómo era el único al que le era permitido manifestar esas ideas, ¿no? Pues, pues nada más, lo tenemos que dejar aquí, Hughes. Algún día nos tiene que contar el porqué de ese seudónimo. Y sin más, simplemente pues desearle feliz Navidad. Muchísimas gracias por habernos atendido. Disculpe pues bueno, la inestabilidad de la conexión por internet, que ha hecho esto un poco más difícil, pero muchas gracias pues, por dedicarnos tiempo y que siga escribiendo y que la podamos seguir leyendo pues por muchos años más. Bueno, Marisa, las gracias, se las debo dar yo. Gracias por todo. Lamento mi poca brillantez y bueno, que nos veamos en el futuro y feliz Navidad. Muy bien. Nos vemos en la próxima entrevista para New Direction y Revista Centinela. Hasta pronto.